va. Pero ahora, del Mundial de Fútbol, nos vamos a Brasil, que es uno de los grandes competidores, pero por un escenario muy complicado que se repite cada tanto, y es que hay 18 muertos al menos por una balacera, por un operativo policial en una favela en Río de Janeiro. En Brasil está Gustavo Segre. ¿Cómo va você? Buen día. Bom dia, Hugo. Muito bem, muito bem. Bueno, como bien perfectamente lo has dicho, la noticia del día, te diría de ayer, viernes, y hoy por la mañana es exactamente esto que estamos viendo aquí en las imágenes. Se trató de una operación policial contra el narcotráfico, cuyo resultado fueron 16 personas sospechosas del narcotráfico muertas. Una 16. señora, 16, no, pero 16, el total es correcto, lo que dijiste, son 18. 16 16. del narcotráfico, una persona que es una señora que estaba dentro de un vehículo y aparentemente fue muerta por una acción policial, y uno de los policías. Lo que llama la atención es la cantidad de gente, y no es la mayor cantidad de saldo de fallecidos en una operación policial en la favela. El año pasado, 2021, se llegaron a ver 21 personas fallecidas, y esto tiene que ver con un ataque donde obviamente se disputa una cuestión de poder, y con una sociedad muy dividida, Hugo, porque hay parte de la población que defiende este tipo de operaciones para limpiar las favelas de las personas que están allí haciendo negocios con el delito, con el narcotráfico y organizaciones criminales, y por el otro lado se dispone si hay un exceso por parte de la fuerza policial. Claro, porque Recordemos que murió, esto que vos decís, ¿no? Para repasar, murió una mujer que pasaba por ahí que nada tenía que ver. Ahora, ¿fue el BOPE, esta fuerza temible, la que ingresó a esa favela? sí, es el BOPE juntamente con otras de las los campos de élite serían, ¿no? Todas las divisiones de élite de la Policía Bueno, hay un Federal. par de películas que los muestran, ¿no? Casi un documental que Sí, se llama Tropas de Elite, ¿no? Justamente es sobre el accionar de esta fuerza que vemos desplegarse acá. Son de las y ahí más lo vemos, temibles. exactamente. Bueno, hay que enfrentar al crimen organizado, que en Brasil es... En Brasil, desde las cárceles, vos te acordás, ¿no? 2006, me tocó estar allí en Sí, Sao claro. Paulo cuando ordenaron quemar las comisarías de Sao Paulo y desde las cárceles, ¿no? El PCC, bueno, y otros grupos que El actúan, Comando Vermelho. Sí, Comando exacto. Vermelho, etcétera, etcétera. Sí. Para que nos den una idea del poder de fuego que tiene el narcotráfico en las favelas, en esta oportunidad, el día jueves, en la favela del Alemán, que es la última de las acciones policiales, se decomisó una ametralladora .50. Wow. Esto es una ametralladora para derribar helicópteros. O sea, estamos hablando de gente que está muy bien armada, y que cuando uno visualiza cuáles son las determinaciones y las posiciones del gobierno, puntualmente de Bolsonaro, lo que él mencionó es: lamento mucho el fallecimiento del militar, del policía militar que perdió su vida en la favela del Alemán. No hace ninguna mención a los 16 fallecidos del narcotráfico, y tampoco de esta señora que lamentablemente pierde la vida. Yo te diría que la gran mayoría de la población está a favor de las operaciones policiales, obviamente sin excesos, y cuando hay excesos deben ser investigados. Pero te complemento por último que la Corte Suprema de Justicia el año pasado había prohibido Sí. que las fuerzas de seguridad ingresen a la favela y que hayan helicópteros sobrevolando las favelas, lo que de alguna manera le dio mucho empujón a la constitución de narcotraficantes, porque estaban libres. La policía no podía entrar a las favelas por determinación de la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué el crimen organizado no es controlable en Brasil, sobre todo en Río, Sao Paulo? Porque tiene que complicidad con sectores políticos del gobierno. Porque esta es una lucha que vemos repetir, así como la crisis económica en la Argentina se repite en un déjà vu. Lo mismo pasa en Brasil, pero con este tipo de bandas. Sí, yo te diría que tiene dos motivos. El primero, hay vínculos innegables con la policía, con la política y con alguna parte de la sociedad empresarial. Y por el otro lado, son agrupaciones que trabajan como una multinacional, lavan Claro. dinero en empresas que existen. La vez pasada se estipuló una previsión de facturación. Estábamos hablando de 1.000 millones de reales. Esto sería algo así como unos 500 millones de dólares, 200 millones de dólares, para tener una idea Tremendo. exactamente puntual. Estamos hablando de mucho dinero, y obviamente eso le permite acceso a las armas, recordando que Brasil está dividido prácticamente por dos facciones criminales. Como bien decías, el primer comando de la capital, que eso tiene que ver con San Pablo,
y el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Tremendo, tremendo. ¿Y qué se sabe de esta banda? Porque aparentemente se dedicaban, además del narcotráfico, al robo de autos, de bancos, muy organizados. Sí, ellos tienen diferentes divisiones, ¿no? Son divisiones que hacen robo de bancos, divisiones que asaltan carros blindados, divisiones que roban transportes para llevar lo que consumen y obviamente lo que está dentro del camión para venderlo. En este caso en particular eran ladrones de autos, como también indicaba, de autos, exactamente. Pero es una organización criminal, al margen de cuál sea la división que le toque al ladrón de turno, digamos, ¿no? Y la operación fue autorizada por la justicia, por supuesto, pero con un saldo lamentablemente triste en cuanto a los fallecimientos. Las personas que son fallecidas en general del narcotráfico, la sociedad le llama quit cancelado. O sea, cuando alguien del narcotráfico muere, el propio presidente Bolsonaro dice se ha cancelado un quit, ¿no? Como dándole bastante poca atención al fallecimiento en sí, motivado por de qué lado de la sociedad estaba, y en este caso de la sociedad delictiva. Gran crónica, como siempre, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, vamos abriendo la ventana, por ejemplo, cómo está en Aeroparque o Ezeiza. Allí, en Ezeiza, mira cómo está la niebla o la neblina. Se ve con cierta dificultad ahí.